Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Atención a los movimientos en forma de renovación o ampliación de contrato, porque tras saberse que Karim Benzema es un hecho, va a ampliar su contrato hasta 2023, lo que parece que también es un hecho, información al igual que con Benzema del diario ABC, es que Dani Carvajal va a ampliar contrato hasta el año 2024. Bueno, así, a bote pronto, a cholón, me parece una noticia, cuanto menos, que me genera incertidumbre a nivel deportivo, de un jugador que viene de arrastrar más lesiones que nunca y de dar peor rendimiento que nunca, en consecuencia a estas lesiones, y que genera, obviamente, dudas. Además, añadiendo el tema de la edad cuando tienes un cúmulo de lesiones tan alto, que es el caso del lateral internacional. Por lo que, así, en cuanto al análisis que me viene en primera instancia, es que la decisión no me parece correcta. Al igual que la de Benzema sí me lo parece, la de Dani Carvajal me deja frío. Otra cosa diferente es que el propio Carvajal, que ya ha estado trabajando con el grupo en pretemporada, parece que físicamente está bien, empieza a recoger un buen ritmo, empieza a jugar a gran nivel y empieza a callar bocas, entre otras la mía. Pero lo último que sabemos de Carvajal es que ha estado muchísimo tiempo lesionado, que ha jugado 15 partidos oficiales, que ha sido un jugador que incluso cuando ha estado en disputa pudiendo competir lo ha hecho a un nivel bastante más bajo de lo que era hace varias temporadas, por lo que, además, hablamos de un tipo que cobra aproximadamente unos 8 millones de euros, es decir, que está entre la planta noble a nivel salarial dentro de la plantilla del Real Madrid 2021-2022, entonces es lógico que se generen incertidumbres e incógnitas con respecto a cómo se está resolviendo la situación a medio y largo plazo del canterano madridista. Creo que hay otros elementos a nivel de lateral derecho mejores que él, otros futbolistas mejores que él a día de hoy, entre otros, obviamente, el caso de Achraf Hakimi, que a mí me ha chirriado durante todo este tiempo, entendiendo que el Real Madrid esté en X situación económica. Se han hecho desembolsos importantes hace 2 años, y es un jugador que ya desde cantera iba demostrando cosas, no a este nivel, pero era un jugador que atisbaba, que se veía un futuro. De hecho, con Zidane jugó poco, pero jugó y ya se veían cositas. Y ahora es uno de los 3 mejores laterales derechos, o 4 a nivel mundial. Pero bueno, la realidad, chicos, es esta, que Dani Carvajal va a renovar, parece ser, al 99,9% hasta el 2024, ampliación contractual para ser más específicos, al igual que también renovó en su momento Lucas Vázquez, a un Lucas que se le expiraba el contrato, y de esta manera pues tenemos garantizado el lateral derecho, porque Lucas está jugando más de lateral últimamente que de extremo, Dani Carvajal es lateral derecho, y entiendo, causa-consecuencia, que Odriozola sobraría en estos movimientos que se están haciendo. Aunque bueno, vamos a ver cómo termina la historia, porque yo todavía ando un poquito perdido pescando, viendo exactamente cómo se va a configurar finalmente la plantilla de cara al próximo año.